¿Cómo están? Seguimos con las clases de matemáticas y en este día vamos a ver el tema de la multiplicación de polinomios. Como sabemos, la multiplicación de polinomios es parte de todo lo que podríamos incluir dentro del álgebra, ya que los términos algebraicos son aquellos que contienen letras, variables y exponentes. Por ejemplo, en este primer caso tenemos a un polinomio que le hemos denominado o le hemos nombrado a de x. Al decir a de x estamos diciendo de que todas las variables que va a utilizar ese polinomio son la variable x. Podemos utilizar cualquier otra letra de nuestro abecedario porque bien lo dice la palabra, variable es lo que puede cambiar de valor. Tenemos este polinomio a de x en donde tiene una constante o un coeficiente llamado 2. Tenemos una variable que, como repetí, es la variable x y un exponente que es 2. Este polinomio a de x es llamado comúnmente monomio porque tiene un tan solo término. Recordemos que los polinomios reciben bastantes nombres según la cantidad de términos que tienen. Si tiene un término se le llama monomio, si tiene dos términos se le llama binomio, si tiene tres términos se llama trinomio y ya de cuatro términos en adelante entonces se le llama comúnmente polinomios. A continuación nosotros tenemos una serie de polinomios que para poder hacer diferentes tipos de ejercicios. Podemos sumar, podemos multiplicar y en ejercicios anteriores, en videos anteriores ya aprendimos a cómo combinarlos a través de una suma o a través de una resta. En este primer caso vamos a determinar la multiplicación que existe entre a de x y el polinomio b de x. Como bien lo sabemos, tenemos cuatro polinomios en la lista, pero no todos los cuatro polinomios los voy a utilizar, sino que en este caso número 1 solo voy a utilizar los dos polinomios a de x y b de x. Por lo tanto voy a ordenarlos para que puedan multiplicarse. Es importante que en la multiplicación nosotros aprendamos o nos recordemos que vamos a utilizar una de las propiedades usadas en los números reales, como lo es la propiedad distributiva, en donde el polinomio a de x, en este caso el primero, va a multiplicar a todos los términos que tenga el polinomio b de x, que en este caso es el segundo. Entonces necesito ubicarlos en una posición donde pueda ver qué es lo que voy a multiplicar. Primero me dice que es a de x, por lo tanto debo de escribir el polinomio a de x, que es un monomio, y b de x, que lo voy a ordenar y también a ubicarlo en el segundo lugar. Vamos a ver, para que podamos trabajar de la manera correcta, tenemos que ubicar un polinomio en su forma canónica descendente. Por lo tanto, hay que ordenar b de x. Recuerden que para ordenar nosotros tenemos que ubicar el exponente mayor hasta el exponente menor. 3x elevado a la 2, que es el primer término. Luego movería el menos 2x. Menos 2x, que como bien ustedes lo saben no tiene un exponente, pero decimos que tiene un exponente 1, y el término que consideramos independiente porque no tiene ninguna variable. Entonces ahora vamos a multiplicar y hacer uso de la propiedad distributiva como anteriormente se los había dicho, en donde el primero se va a multiplicar por el primero del segundo polinomio, el monomio se va a multiplicar por el segundo término del segundo polinomio y así sucesivamente. Y empezamos a hacer la multiplicación. Entonces comienzo más. Recuerden que para la multiplicación yo multiplico signos, luego coeficientes y luego las variables, copio la variable y sumo los exponentes. Más por más es más, 2 por 3 es 6, 6. Luego copio las variables porque la variable es la misma, x y x, pero los exponentes no los voy a copiar a diferencia de la suma y la resta, sino que en este caso los exponentes voy a aplicar la propiedad de los exponentes donde dice que igual base y diferente exponente se copia la base y se suman los exponentes. Entonces ahora sumo 2 más 2 y eso me va a dar 4. Seguimos con el siguiente término, pero siempre el mismo monomio multiplicándose por el segundo término. Comienzo a multiplicar. Más por menos, menos, según la regla de los signos. 2 por 2 son 4 porque estoy multiplicando coeficientes por coeficientes. Las variables se copian.
que es la misma variable x y x, y el exponente se suman. 2 y 1 se convierte en 3. Vamos con el siguiente. Más por más es más. 2 por 3, 6. Y el exponente y la variable. Miren qué interesante. En el 3 no hay ninguna variable. Es un término independiente. Pero el término del polinomio a de x sí tiene una variable x a la 2 y no podemos dejarla olvidada. Entonces esta tendríamos que agregar a la respuesta. Este se convierte entonces en el producto de esa multiplicación entre estos dos polinomios determinados que son a y b de x. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es casi más o menos lo mismo que hicimos en el primero. Aunque en este ejercicio tenemos más términos en la parte del polinomio que consideramos como multiplicando. Decimos entonces que vamos a multiplicar c de x por e de x. O sea, en otras palabras, cada término de c de x lo vamos a multiplicar por todos los términos de e de x. Y el segundo término de c de x lo vamos a multiplicar por todos los términos de e de x. Y así sucesivamente. Pero primero recuerden que tenemos que ubicar los polinomios en su forma canónica. Entonces tenemos el polinomio c de x, que ya ubicándolo en su forma canónica descendente sería 3x a la 2 menos 2x más 3. Ese es el polinomio c de x. Y tendríamos que ubicar también el polinomio e de x en su forma canónica descendente, x a la 3. Recordemos que tenemos que basarnos al exponente que tiene cada una de las variables. Menos 2x a la 2 más x a la 1. Recuerden que cuando una variable no tiene exponente es 1. Y por último el término que consideramos independiente. Pasamos la línea y como este no tiene signo de suma o resta en medio de los dos polinomios, entonces concluimos de que es una multiplicación. Por lo tanto, ahora aplicamos la propiedad distributiva. Este primer término, el 3x a la 2, voy a multiplicarlo por cada uno de los términos que tiene el polinomio e de x. Comienzo a multiplicar. Recuerden que para la multiplicación siempre se hace primero los signos, luego los coeficientes y las variables se copian igual, tal cual son, y los exponentes de esas dos variables que se están multiplicando los vamos a sumar. Esto de sumar exponentes solo es aplicable cuando hablamos de multiplicación de polinomios. Entonces en este caso tenemos 3 más por más es más, 3 por 1. Recuerden que en este caso, aunque la variable no tenga un coeficiente, aparentemente sí tiene un coeficiente 1. Entonces decimos 3 por 1 es 3. X a la 2 por x a la 3 se copia la base, que en este caso es x, y los exponentes se suman. 2 más 3 sería 5, exponente 5. Luego no podemos avanzar al segundo término porque todavía el término primero no se ha distribuido por cada uno de los términos del polinomio e de x. Tengo que hacer la distribución total. Entonces vamos el primero con el segundo. Más por menos es menos. Coeficientes por coeficientes. 3 por 2 es 6. Ahora las variables, se copian las variables. Y los exponentes, el exponente 2 y el exponente 2 se suman. Recuérdenlo, se suman. 2 más 2 se convierte en 4. Y vamos ahora con el siguiente. Más por más es más. El primero con el tercero. 3 coeficiente por 1 coeficiente. Recuerden, no tiene variable, no tiene coeficiente la variable. Por lo tanto decimos que es 1. Esto se convierte en 3. La variable se copia y los exponentes se suman. 2 más 1 se convierte en 3. Es interesante también que como los dos polinomios que estoy multiplicando ya están en su forma canónica descendente, también el polinomio o el subproducto que me está dando ya nos va dando en forma ordenada. Verifiquemos 5, 4, 3 y voy a seguir en adelante. Seguimos con el primer término con el último. Más por menos es menos. 3 por 1 es 3. Y este tiene variable con su exponente, pero este no lo tiene. Pero no lo podemos olvidar.
Cuando ya llegamos hasta acá, ya no seguimos avanzando porque ya el primer término del polinomio c de x ya se multiplicó o ya se distribuyó por todos y cada uno de los polinomios de e de x. Entonces hasta ahí nomás llegamos. Ahora vamos con el segundo polinomio o el segundo término del polinomio c de x, que es menos 2x. Menos 2x lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que vienen a continuación. Menos por más es menos. Me voy corriendo una cifra tal como estuviera haciendo una multiplicación de números reales. Me voy corriendo una cifra. ¿Y por qué? Le explico por qué. Menos por menos me va a dar menos por más me va a dar menos. 2 por 1 es 2. X a la 1 por x a la 3, eso me va a dar x a la 4. Si ustedes se fijan, en este caso, estos dos términos ya me quedaron en forma vertical y me quedaron alineados, un término semejante arriba y otro término semejante abajo. Entonces eso me da pie de que ambos al final los pueda sumar o restar tal como es o como hago, repito, una multiplicación normal de números reales. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4, x, miren, se copia la variable y los exponentes se suman. En este caso, más por más es más, 2 por 1 es 2, x a la 1 por x a la 1, estos también se suman los exponentes, x a la 2, y vamos por el último. Menos por menos es más, 2 por 1 es 2x a la 1. Fíjense bien, quedan ordenados ya y alineados. Se hace no accidentalmente, sino que se hace intencionalmente. Por eso los polinomios deben de ubicarse en su forma canónica descendente. Y seguimos con el otro a continuación. Más por menos, más por más es más. Miren, ahora voy con el término que considero independiente porque no tiene variable. Más por más es más, 3 por 1 es 3. X a la 3, este no tiene variable, pero este sí lo tiene, por lo tanto no lo puedo dejar olvidado, tengo que copiarlo. Y si ustedes se fijan, los tres términos que tengo a continuación ya están en una forma alineada, todos son términos semejantes. Vamos con el siguiente, más por menos es menos, 3 por 2 son 6, 6 que esto no tiene variable, pero este sí lo tiene, 6x a la 2, me quedan alineados. Más por más es más, 3 por 1 es 3x, ya está alineado, elevado a la 1, más por menos es menos, y 3 por 1 son 3, queda independiente al final. Ahora, como que si fuera una multiplicación normal, paso la línea y comienzo a sumar o a restar dependiendo de cómo me salgan los signos. En este primer caso, el más 3x a la 5 no tiene con quién sumarse o restarse, lo bajo. Más 3x a la 5. Luego estos dos términos son signos iguales, por lo tanto se suman. Recuerden que ahora ya no estoy multiplicando. Ya en esta parte donde tengo tres subproductos, subproducto número 1, que salió de la multiplicación del primer término por todos ellos, subproducto número 2, que salió de la multiplicación del segundo término por todos ellos, y subproducto número 3, que salió de la multiplicación del tercer término por cada uno de ellos. Estos tres subproductos ya no los voy a multiplicar, sino que en forma vertical los voy a ir sumando o restando dependiendo de cómo es su signo. Y al tenerlos como sumas y restas, ya no voy a sumar exponentes, sino que solo voy a ir copiando el exponente y la variable, que en este caso la variable es x. Entonces acá decimos menos 6 menos 2, eso me va a dar menos 8x a la 4. Si ustedes observan, el primer término y el segundo ya van en su forma canónica descendente, y así debe de ir quedando. Vamos con el siguiente, más 3 más 4 más 3. Son signos iguales, por lo tanto tienen que sumarse. Más 3 más 4 se convierte en más 7, y más 7 más 3 más 10
Ya bajamos la variable y copiamos el exponente. Repito, en este caso ya no vamos a sumar exponentes, sino que solo vamos a copiar. ¿Dónde es que se suman los exponentes? Cuando multiplicamos. En este proceso de la multiplicación y la distribución, ahí sí podemos sumar exponentes. Ya cuando estamos en forma vertical, ya no. En este caso tenemos menos 3 más 2 menos 6. Si tenemos entonces menos 3 más 2 sería menos 1, y menos 1 menos 6 sería menos 7x a la 2. Y finalmente tenemos el más 2x a la 1 y el más 3x a la 1. Ambos son positivos, se suman y conservan su signo positivo. Y al final pues escribimos el término que es considerado independiente porque no tiene ningún otro término con quien sumarse o restarse. Y finalmente entonces ya tenemos el producto o la respuesta o la solución de la multiplicación de estos dos polinomios, c de x y e de x. Y si ustedes se fijan, ya lo tenemos en su forma canónica descendente: x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término que es independiente. Seguimos y vemos a continuación otro listado de polinomios en las cuales podemos hacer diferentes tipos de combinaciones. Tenemos aquí, dice, sean los polinomios v de x, g de x, f de x y h de x. Yo puedo hacer diferentes tipos de combinaciones con ellos, pero quiero que veamos este ejercicio, que sería el ejercicio número 3, y yo digo que vamos a combinar h de x y lo vamos a multiplicar por g de x. Entonces, recuerden, debemos de ubicarlos en su forma canónica descendente. Tenemos que h de x es 6 y g de x se convierte en 5x a la 2. Tengo que ubicarlo en su forma canónica, menos 6x más 8. Estos ejercicios es importante que ustedes también aprendan que muchas veces no nos dan el listado de polinomios, simple y sencillamente nos lo dan en una notación directa. Esta es una notación que nosotros conocemos como notación directa. ¿Por qué se le llama notación directa? Porque no me dan el listado en una notación de polinomios para decirme de que estos dos son específicamente polinomios, y a este le pueden agregar un nombre cualquiera. En este caso yo le puse h de x, y a este yo le puedo escribir g de x, pero también puede ser p de x o cualquier otro tipo de polinomio. Entonces, en los libros de matemáticas muchas veces se encuentran estos polinomios en su notación directa, no en su notación polinómica. Yo estoy utilizando una notación polinómica porque yo estoy dando una lista de polinomios, pero el procedimiento es similar e igual de cómo lo hemos trabajado. Más bien parece ser que la notación directa es más fácil porque no me da el listado de polinomios, solo me dice qué polinomios o cuál va a ser el procedimiento para resolver la multiplicación. En este caso 6 es un monomio y es un término que es independiente y va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro de este polinomio denominado g de x. 6 por 5 son 30, recuerden, más por más es más. 6 por 5, 30x a la 2, más por menos es menos. 6 por 6 es 36x más 6 por 8, vamos a escribirlo acá, la respuesta de este tipo de ejercicio. Tenemos este polinomio ahora que tenemos que multiplicar el 6 por cada uno de los términos que tiene el polinomio g de x. Más por más es más, 6 por 5 es 30x a la 2, más por menos es menos, 6 por 6 es 36x, más por más es más, y 6 por 8 nos da 48. Esta sería entonces la respuesta de este polinomio. A ver, seguimos con el ejercicio número 4 y en este momento vamos a resolver estos dos polinomios. Vamos a resolver el primer término de este polinomio, 2x, y lo vamos a multiplicar por todos y cada uno de los términos del polinomio que consideramos g de x. Comenzamos. 2 más por más es más,
2 por 5 es 10, x a la 3, fíjense bien, x a la 3, más por menos es menos, 2 por 6, 12, x a la 2, más por más es más, 2 por 8, 16, este no tiene x, pero este sí lo tiene, por lo tanto sería 16x. Ahora vamos con el siguiente término este término que consideramos que es b de x. Miren que aquí ya está en una posición directa, en una notación directa. Menos por más es menos y lo vamos a correr de manera que vamos a buscar su término semejante, el que esté ubicado en la parte de arriba. 3 por 5 es 15, x a la 2, este no tiene variable, sin embargo este sí tiene, no lo vamos a dejar olvidado. Menos por menos es más, 3 por 6, 18, x a la 1, porque este tiene exponente 1, aunque este no tiene variable, pero aquel no lo podemos olvidar, igual que el anterior. Menos por más es menos, 3 por 8, 24, y ese ya sería su respuesta en este segundo subproducto. Pasamos la línea ahora y empezamos a sumar o a restar dependiendo de cómo sea el signo. Recuerden, sumar o restar. Más 10x a la 3, menos 12 y menos 15, menos 27x a la 2, más 2, más 16, más 18, más, siempre va a ser un signo positivo porque son dos números que se están sumando y ambos tienen signo positivo. Eso me va a dar más 34. Y finalmente el menos 24, que no tiene con quién sumarse o restarse, simple y sencillamente lo vamos a bajar. Esta sería entonces la respuesta de la multiplicación de este y de este polinomio. Este es el polinomio b de x y este es el polinomio denominado g de x. Eso sería prácticamente un procedimiento fácil para poder resolver en forma horizontal un polinomio multiplicado por otro polinomio.